Entonces, la parasoriasis se clasifica en general, ¿no?, en pequeñas placas y con su variante dermatosis digitada, parasoriasis en grandes placas con su variante poiquilodermatosis retiforme, y la pitiriasis liquenoide, que se va a ver más adelante, con su variante pitiriasis liquenoide varioliforme aguda, liquenoide crónica y papulosis linfomatoide. Entonces, la parasoriasis se observa en todo el mundo y afecta sobre todo a adultos. Esto es lo que se observa con mucha frecuencia, ¿no? En mi experiencia, pues, los adultos es la edad donde se presenta. En realidad, las lesiones en placas grandes y pequeñas se manifiestan en parches planos más que placas infiltradas. Entonces, el concepto de parasoriasis clínicamente es en parches. Las lesiones son crónicas, ¿no? O sea, ya una vez que aparece, es difícil que se curen y se localiza preferentemente en piel no expuesta, ¿no?, en piel cubierta. Rasgos comunes para la parasoriasis de grandes placas y pequeñas placas, ¿no? Las dos son parasoriasis de escasa frecuencia, o sea, escasa prevalencia, eritema y de descamación pitiriaciforme. El término pitiriaciforme significa descamación fina. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar descamación fina en otras enfermedades, ¿no?, como por ejemplo pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, pitiriasis rosada. Falta de afectación del estado general, o sea, estos pacientes generalmente tienen sus parches, ¿no?, eritematosos, escamosos, ¿no?, pero sin fiebre, sin pérdida de peso, malestar general. Histopatología similar con paraqueratosis, dermatitis espongiótica. El curso crónico está más abajito, está mal puesto ahí. Entonces, el curso crónico, ¿no?, quiere decir que es una enfermedad que aparece y hay que estar en continuo tratamiento. Y la respuesta a los tratamientos a veces es escasa, ¿no?, a pesar de los mejores tratamiento que se le puede dar, ¿no? La etiología, ¿no? La parasoriasis en grandes placas, ¿no?, su etiología se desconoce. Sabe que hay un infiltrado linfocítico, ¿no?, TCD4, ¿no?, en la dermis y también en la epidermis, ¿no? Y se ha demostrado clonalidad de estos linfocitos, ¿no?, en los pacientes de parasoriasis en grandes parches. Lo que sí está establecido es que algunos casos de parasoriasis en grandes parches o placas, ¿no?, pueden presentar micosis fungoide, ¿no?, en una etapa, ¿no? Y esto más o menos se da en un 10 a 35%, ¿no?, en un periodo de 6 a 10 años. Una vez que aparece, a estos pacientes hay que hacerle un seguimiento. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no?, de una parasoriasis en grandes parches, mayor de 5 centímetros, tienden a ser ovaladas o redondas, ¿no? Y si uno tiene más acercamiento en una etapa presencial, como decía, con una lupa podemos ver telangiectasias, podemos ver hipopigmentación, hiperpigmentación y atrofia, ¿no? Entonces, y esto recibe el nombre de poiquilodermia. Cuando tengamos nuestras dudas, ¿no?, se le solicita un KUH o una biopsia, ¿no?, para descartar estos orígenes, ¿no?, que sea una micosis y para confirmar que es una parasoriasis. Entonces, la histopatología es muy importante, ¿no? Como hemos explicado en los grupos anteriores, la histopatología nos va a hacer la correlación clínica histológica, ¿no?, con el cuadro que se presenta. Cada enfermedad tiene su patrón histológico que le
caracteriza, ¿no? Acá hay una paraqueratosis, o sea, presencia de núcleos en la capa córnea. Una hiperqueratosis leve, quiere decir capa córnea engrosada. El epidermotrofismo se refiere al pasaje de las células de la dermis a la epidermis, ¿no? En este caso, los linfocitos van a la dermis sin atipia. Y la dermatitis espongiótica leve se refiere a un edema, ¿no? Intercelular, ¿no? Entonces, ahí en la epidermis vemos espacios blancos, ¿no? Eso es la esfongiosis. Y el infiltrado linfocítico sin atipia en interfase, ahí vemos en la dermis bastantes linfocitos pequeños, ¿no? Que están en camino hacia la epidermis. El término para psoriasis en grandes placas se debería reservar para pacientes que no muestran los rasgos histológicos del linfoma cutáneo de células T. Acá tenemos la variante retiforme, ¿no? Es una variante en red, ¿no? En el cual, pues, cuando uno se acerca, ¿no? Se observa que la piel está como en papel de cigarrillo, ¿no? Está arrugada, ¿no? Y también se ve las telangiectasias, se ve la hiper o hipopigmentación. En este caso es una forma de red, también se llama parapsoriasis variegata o parapsoriasis liquenoide, ¿no? Eso es una variante y bueno, se ha demostrado que este tipo de variante, el 100% hace un linfoma cutáneo de células T. Entonces, el tratamiento para una parapsoriasis en grandes placas se debería tratar independientemente que se crea que las lesiones son ya una micosis fungoide o que puede evolucionar. Hay algunas teorías o algunos médicos, ¿no? Que son más cautos, esperan que se podría tratar de una parapsoriasis pura, pero en realidad el tratamiento cuando se complica, ¿no? Usamos un tratamiento para neoplasia, ¿no? El tratamiento inicial puede ser parecido para la psoriasis en pequeñas placas. Entonces, el tratamiento de primera línea usamos emolientes, ¿no? Que son humectantes. Como ustedes ven, pues, los humectantes tipo vaselina, Urial 5%, lanolina, ceramidas, karité, etcétera, ¿no? Para el componente seco de estas parapsoriasis en grandes parches. Los corticoides tópicos usamos de mediana potencia o soft corticoides o corticoides blandos o suaves, ¿no? Ya debido a que estos parches ya tienen atrofia, ¿no? Entonces, si usamos un corticoide de muy alta potencia, lo vamos a atrofiar más rápido. Productos de alquitrán tópico ya no se usan, son muy irritantes. El baño de sol, fototerapia ultravioleta, banda ancha y banda angosta por su efecto inmunosupresor, como hemos explicado en los grupos. Ya cuando se nos complica la parapsoriasis, ¿no? Se nos vuelve un poquito, como es decir, cambia ya un linfoma cutáneo de células T, ¿no? Usamos bexaroteno tópico, que es un retinoide. El imiquimod tópico, que tiene un uso muy importante en la neoplasia en piel, ¿no? También lo podemos usar en carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, ¿no? Y como en los linfomas. Soraleno, fototerapia ultravioleta A, la mecloretamina tópica, ¿no? Como agente alquilante, y la carmustina tópica, antineoplásico mediante la alquilación del ADN y ARN. Entonces, cuando nosotros vemos pues que ya se nos complica la parapsoriasis y ya entra un franco linfoma cutáneo de células T, es donde nosotros aplicamos la segunda línea. Esta es la fototerapia donde entra un paciente para psoriasis, ¿no? Y su uso es inmunosupresor, entra con lentes, con las medidas de protección de gónadas, ¿no? Y son sesiones, ¿no?
hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras enfermedades que podrían presentar placas o parches grandes, ¿no? Por ejemplo, la tiña del cuerpo, la psoriasis en placa, la dermatitis de contacto, el lupus eritematoso cutáneo subagudo, ¿no? Menos probable, dermatitis serótica, dermatitis atópica, dermatomiositis, erupción por medicamentosas, eritema anular centrífugo y pitiriasis rubra pilaris. Siempre hay que investigar una micosis fungoide, o sea, un linfoma de cutáneo de células. Eso hay que tenerlo bien claro. Acá tenemos un joven con unos parches, ¿no? Redondos, más de 5 centímetros, pero esto tiene una característica, tiene un borde activo, tiene pápulas, costras, pústulas, ¿no? Cuando el dermatólogo lo ve claro, le da su tratamiento antimicótico, pero si hay alguien que duda, le solicita un KUH para ver las hifas aceptadas, ¿no? Y darle su tratamiento correspondiente. Acá en la psoriasis, como hemos visto, ¿no? La psoriasis es una placa, ¿no? Es una placa, no es un parche, y se caracteriza por una escama gruesa, nacarada, ¿no? Como hemos visto, estas placas en codos, en rodillas, ¿no? En cuero cabelludo, región lumbosaca. Y cuando el cuadro es clínico, es fácil, el diagnóstico es clínico. Estos parches eritematosos, pruriginosos, ¿no? Es debido a una dermatitis de contacto alérgica, en este caso por un antitranspirante, ¿no? Y eso lo diferencia, pues, de una parasoriasis en grandes parches. Esto es bien común, el uso de desodorantes. También tenemos lesiones como lupus cutáneo subagudo, las placas arciformes, ¿no? Y se pide sus anticuerpos antinucleares, su biopsia, su histopatología, el eritema anular centrífugo, lesiones anulares con collarete, la pitiriasis rubra pilaris, ¿no? Con pápulas foliculares queratóxicas. Y cualquier duda, el KUH, que es importante, y la biopsia para ver el patrón histopatológico. Entonces, el objetivo siempre es, ¿no? Indagar sobre un linfoma cutáneo en células T, ¿no? Ese es el gran objetivo, ¿no? Cuando uno diagnostica una parasoriasis en grandes parches. Entonces, el dermatólogo está atento, ¿no? Y generalmente cada 3 meses le comienza a solicitar sus análisis, ¿no? Sus biopsias. Acá tenemos, este es un linfoma ya cutáneo, pero que también tiene la apariencia de parche, ¿no? Vemos en glúteos, en brazos, tronco, mama, ¿no? Y estos parches son más de 5 centímetros. Ahí se ve la forma de piel corrugada como papel de cigarrillo, bordes asimétricos en zonas cubiertas. La histopatología es muy importante, ¿no? Como siempre les explico, muchos casos de dermatología van a necesitar la confirmación, ¿no? Con una histopatología. En este caso se aprecia los microaccesos de Pautrier, ¿no? Que son linfocitos atípicos que forman cúmulos en la epidermis, ¿no? Entonces hay linfocitos atípicos en la dermis papilar y en la epidermis. Entonces acá vemos el epidermotrofismo, los microaccesos de Pautrier. Esto de acá es algo real, ¿no? O sea, una parasoriasis en grandes parches puede pasar a un linfoma franco, un linfoma cutáneo. Acá vemos este parche ya con linfoma cutáneo, células T,
en estadio de parche, luego estos se infiltran, forman placas, y estas placas pueden llegar a formar tumores, y la otra cara es que se presenta una eritrodermia con el llamado síndrome de César. Este es muy pruriginoso. Miren las adenopatías visibles sin palpar. Y acá vemos ya el síndrome, ¿no? En el cual vemos las adenopatías, la eritrodermia, ¿no? Vemos las células de Sésaris en sangre periféricas, esas células cerebriformes, y acá tenemos los microabscesos de Pautrier en la epidermis, ¿no? Y el prurito intenso, ¿no? Alguna vez me consultaron sobre este tipo de paciente, doctor, y para el prurito, ¿qué hacemos? Le digo, acá hay que controlar, ¿no? Hay que controlar la enfermedad de base, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La estadificación, el TNM, T de tumor, N de nódulo de ganglio, M metástasis. En realidad, este TNM, pues hay que tenerle un poquito en la T, ¿no? De interpretación. La T no significa en realidad tumor en sí específicamente, sino que indica a una placa, a tumores y a eritrodermia, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Placas limitadas al 10% de la superficie corporal, ya cuando las placas se generalizan o haya tumores cutáneos, eritrodermia. Eso se refiere a la T, ¿no? Que es el tumor. Entonces, los ganglios linfáticos, cuando se afecta o no del linfoma cutáneo o linfocitos T atípicos, ¿no? El N o sin adenopatías, ¿no? Y el N3, adenopatía con estudio histológico positivo. La metástasis M0, la metástasis a órganos viscerales sin afectación visceral, y M1 afectación visceral. Esto sirve para el pronóstico, ¿no? Entonces, los grupos de estudios de la micosis fungoide o síndrome Sésaris, ¿no? En el sistema TNM. Generalmente el dermatólogo puede ver el 1A, ¿no? El paciente llega en parches, ¿no? Llega en parches o placas, ¿no? Menos del 10% de la superficie corporal, ¿no? Ganglio linfático no aumentado de tamaño ni afectado sin metástasis. Esa podría ser la situación que llegue a dermatología, ¿no? El 1B también, ¿no? Podría todavía seguir en dermatología, ¿no? Pero ya cuando hay adenopatías, ¿no? De todas maneras, nosotros cuando diagnosticamos un linfoma lo derivamos al IREN, ¿no? A neoplásicas, porque en realidad en un 10 a 35% van a pasar a un linfoma cutáneo de células T y van a hacer un seguimiento, ¿no? Entonces empieza la eritrodermia, la metástasis, ¿no? Y eso va a implicar una serie de estudios, ¿no? Al estadio 4B. Entonces, la supervivencia depende del estadio, ¿no? El estadio 1, 60, 90, 80, 90% a los 5 años, y el 4, 25 a 35% a los 5 años. Entonces, cuando uno llega a un paciente con linfoma, ¿no? Hay que hacer una buena anamnesis, una buena exploración física. En este caso, los ganglios linfáticos, ¿no? Hay que palpar, ¿no? Se hace su prueba de laboratorio, el LDH es un marcador tumoral, la función hepática, ¿no? Los anticuerpos frente a HTLV1, radiografía de tórax. Vamos a hacer bastantes imágenes, ¿no? En el cual es importante para ver si están afectados otros órganos, ¿no? Se hace biopsia del ganglio, de la médula ósea.
El tratamiento, ¿no? Como hemos explicado, a veces se tiene que usar, como ya hay neoplasia, agentes alquilantes, por ejemplo, la mostaza alquilante, ¿no? También hay esteroides tópicos, también hay radiación, como hemos dicho, con UVB, con el PUA, retinoides tópicos, haz de electrones, ¿no? Fotoforesis, extracorpórea, retinoide, bexaroteno, interferón, interleucina, quimioterapia y denicenina ditiox. Como vemos, ya esto entra a un complejo, a un rubro de oncología clínica. Bueno, entonces con este grupo hemos terminado, ¿no? Inicia como benigna y un 10 a 35% pues se puede complicar en un linfoma cutáneo, ¿no? El segundo grupo, ¿quién va a dar va a iniciar? ¿No saben? La delegada no está, ¿no? Ah, ya. Ah, está bien. Entonces, ¿alguna pregunta de ustedes? Bueno, la parasoriasis, en realidad, pues, he tenido casos, ¿no? En mi experiencia he tenido 4 casos, mis 20 años de dermatólogo solo he visto 4 casos. Y la verdad que todos son de difícil manejo, ¿no? A veces mejoran parcialmente y, y cuando ya está mejorando, deja el tratamiento, vuelve la enfermedad, ¿no? Entonces esto es un poco fastidioso, ¿no? Ha ido bien con la fototerapia y el corticoide tópico, ¿no? Pero de todas maneras, cuando es una parasoriasis en parches grandes, ¿no? Entonces, ahí es donde la fototerapia y los corticoides pueden tener la oportunidad, ¿no? Pero cuando esto ya se detecta que cambia una parasoriasis, ¿no? A un linfoma cutáneo franco, es donde ahí se tiene que usar medidas. En cuanto a la histopatología, es muy importante, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos que un caso clínico resuelto, ¿no? Tiene que siempre, no solamente la parte clínica, sino tiene que ver la interpretación de la histopatología. Por eso la mano derecha del dermatólogo siempre va a ser el patólogo, ¿no? Un buen patólogo es el que prácticamente les va a ayudar mucho. Cuando sean médicos, ¿no? Ya, o especialistas, lo primero que deben buscar, ¿no? Es un buen patólogo. Y ahora hay patólogos de acuerdo a la especialidad, ¿no? Hay patólogos en estómago, patólogos en piel, ¿no? Porque cuando hay patólogos generales, a veces hay dificultades, ¿no? A veces hay dificultades. Yo en mi experiencia, pues, he tenido muchas discrepancias, algunos patólogos cuando no eran de piel. Pero cuando son de piel es más fácil el diagnóstico. Hay que tener esa certeza. A veces estos pacientes también, su parasoriasis, cuando son linfomas hay que hacer inmunistoquímica, ¿no? Esa inmunistoquímica puede marcar los linfocitos, ¿no? Pero ya es más costoso el, el diagnóstico, ¿no? No crean que diagnosticar una parasoriasis es fácil, ¿no?
A veces puede pasar años, ¿no? Años, 5, 6 años, ¿no? El paciente a veces se aburre, ¿no? Porque dirá, un año no le sale nada, pasa el otro año tampoco. Y al sexto año aparece la enfermedad. Es como una bomba de tiempo la parasoriasis, ¿no? Y hemos visto cómo puede llegar también al síndrome de Sézary, ¿no? En alguna oportunidad vi un síndrome de Sézary en donde pues el hombre estaba rojo, ¿no? Rojo con mucho prurito, ganglios, ¿no? Y su histopatología pues que tenía con el microproceso de Pautria. La verdad que estos pacientes, si no se le da quimioterapia, no se le da tratamiento, no va a mejorar, ¿no? Y no se olviden que estos pueden ser mortales, estas enfermedades, ¿no? Muy bien, y con respecto a los corticoides, siempre les he explicado a los alumnos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en la psoriasis hay atrofia, ¿no? Hay una clasificación de corticoides, ¿no? De alta potencia, mediana potencia, baja potencia. Entonces, si ya tenemos por definición que hay atrofia, ¿no? A estos pacientes le debemos dar un corticoide de mediana potencia, ¿no? O sea, por ejemplo, una desonida, un aceponato de metilprednisolona, una furoato de mometasona, ¿no? Los corticoides es un tema muy importante en dermatología. Muchos temas que ustedes han llevado, ¿no? Se ha visto, pues, que los alumnos es un talón de Aquiles, ¿no? Yo cuando era estudiante, me acuerdo que el talón de Aquiles de los estudiantes eran los corticoides, tanto orales como sistémicos, ¿no? Quizás en reumatología es donde nos lleva a estudiar un poquito más de los corticoides, ¿no? Al grupo de alumnos que han rotado conmigo le hemos dado una clase de corticoides tópicos y orales en dermatología, ¿no? Y bueno, yo espero que en alguna oportunidad, pues, algún grupo va a rotar conmigo, ¿no? Y se les enseñe esto. General, ya cuando se reciben, tienden a usar corticoides de muy alta potencia, ¿no? Que el clobetasol, la betametasona, ¿no? Que producen muchas estrías, mucha atrofia en la piel, ¿no? Mucha púrpura. Y cuando se pasan por todo el cuerpo el corticoide de alta potencia, ¿no? Producen los Cushing iatrogénicos, ¿no? Cuando estén en su internado van a ver bebés recién bebés, ¿no? De 6, lactantes, 6, 9 meses, ¿no? Que por una dermatitis comenzaron a aplicar corticoides y hicieron su Cushing iatrogénico. Los corticoides siempre hay que usarlos con mucha responsabilidad, ¿no? Yo les he dicho a mi grupo de alumnos, lo principal de un médico cuando indica corticoides, su responsabilidad con el paciente, tanto oral como tópico, ¿no? A veces en enfermedades crónicas, ¿no? Usar corticoides orales, ¿no? Es peligroso. Por eso tiene que estar siempre una valoración clínica, ¿no? Y haciendo sus análisis también. Y el corticoide tópico también es otro problema para el médico general, ¿no? Eso es lo que yo he visto en mi práctica, ¿no? Que los corticoides, el médico general lo usa indiscriminadamente sin saber su potencia, ¿no? He visto efectos, pues, de estrías en mujeres, ¿no? En los muslos, en la barriga, por tratarse un eczema, o corticoides en cara, ¿no? De mujeres por los barritos, o en hombres también, ¿no? Y hacéis mucho esta... Que llegan pues a tener problemas de dermatitis perioral, unas reacciones acneiformes, etc. Bueno, eso lo quería un alcance, ¿no? De los corticoides, ¿no? Que lo tengan en cuenta, ¿no?
Eso es lo primero que cuando se reciben de médicos, lo que les induce a usar son los corticoides orales y tópicos. Este consejo, guárdenlo y de ahora en adelante estudiar con mucho cuidado cuando indicamos corticoides o cuando estudian sus enfermedades y se aplican corticoides, lean bien las instrucciones de los efectos de los corticoides. Eso es básico en su carrera. El que sabe eso puede caminar tranquilo en una especialidad o con un paciente, ¿no? Porque los reclamos son bárbaros cuando se abusan los corticoides. Uy, los pacientes, doctor, mire, me he hinchado, doctor, mire, me ha salido estrías, doctor, se me ha agravado mi enfermedad. Ya me imagino. Bueno, no sé si ya están en el tiempo para que entre el otro grupo. Ya, gracias. Bueno, ha sido un gusto darle la clase, ¿no? Y a estudiar los corticoides bien antes de indicarlos. Gracias. Gracias, doctor. Esperaremos el Gracias, otro doctor. grupo. Gracias, doctor. Hasta luego.